El consultante debe comprender desde las primeras sesiones que los problemas están en la cotidianeidad y que como tal la vida no puede ser sumida como un síntoma, es decir, en forma fragmentada, sino en una totalidad, que amerita, si así lo considera él, ser reestructurada. Para el consultante la opinión del psicólogo es fundamental. Él usualmente le está esperando alianzas y explicaciones de las que salga bien librado. Este hecho es necesario aprender a manejarlo, es decir, es importante que el psicólogo se sitúe en un mismo nivel o plano efectivo para que por ningún motivo se descalifique o se sobreestime un evento acontecido al consultante. Además es vital saber realizar las intervenciones. El éxito en la continuidad de los procesos depende de la asertividad y el profesionalismo de las sesiones iniciales. El psicólogo nunca debe prestarse para realizar manipulaciones terapéuticas. Este sucede algunas veces, y aunque la intención inicial parezca sana, cuando la persona vinculada al proceso se siente manipulada, consciente o inconsciente, genera una actitud de aversión por la psicoterapia y una desconfianza y pérdida de credibilidad en el psicólogo. La psicoterapia se establece como un contrato, por tanto psicólogo y consultante deben cumplir tareas y gozar de privilegios por el solo hecho de participar de un tiempo y un espacio. El psicólogo no se debe encasillar o cuadricular la problemática del consultante al servicio de su escuela o línea de información. Así, la psicología está en su totalidad al servicio del hombre, y no el hombre con sus conflictos al servicio de la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades. 40, 15, 60 a. Observación y entrevista. 24. Confirmación de teorías psicológicas. Cada psicólogo debe poseer su propio estilo terapéutico. Lo sugerido para lograrlo es ser profesionalmente competente y ser espontánea. Es decir, mientras el psicólogo se parezca al mismo mayor, será profesional. Ser terapeuta significa un gran reto para la personalidad del psicólogo. Muchas de las problemáticas del consultante fueron o son vividas por el psicólogo, por ello lo sugerido es que todo terapeuta haya asistido primero a un proceso de psicoterapia y en lo posible tenga muchísimas de las situaciones problemitas de su vida resueltas o en actitud de resolver. Con ello no se pretende decir que el terapeuta sea perfecto, pero sí que su actitud y su vivencia sean lo más ejemplificantes posibles. Ese solo hecho es terapéutico. La psicoterapia no puede ser asumida como un avión en pleno ascenso, sino más bien como una montaña rusa. Existen y son parte necesaria en la construcción misma del proceso que se presente momentos de crisis, asumida esta no como un caso y finalización de la psicoterapia, sino como un factor inevitable de confrontación y cambio. Es necesario comprender que para el consultante no es fácil sentarse frente a un desconocido a narrar sus conflictos. El solo hecho de hacer es meritorio y en algún momento se debe realizar un reconocimiento de ello. Por lo anterior, lo más importante es poder sentir que la relación que se establece no es consultante, enfermo y psicólogo, sano, sino de dos personas comprometidas con la posibilidad de cambio. En la entrevista clínica como en otros campos de aplicación, todas las fases de la entrevista son igualmente significativas. Solo que en la entrevista clínica el Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades. 40, 15, 60 a. Observación y entrevista. 25. Consultante al finalizar debe comprometerse con las tareas específicas discutidas y a las que se llegaron de acuerdo con el psicólogo en el desarrollo de la terapia. Estas tareas deben formar parte de la cotidianeidad del consultante, deben ser realistas y pertenecer en forma organizada a una macro tarea intencionalmente terapéutica. El tomar notas, realizar grabaciones, etc., depende del estilo del terapeuta, pero es honesto que el consultante autorice este estilo en áreas al mejor bienestar del desarrollo de la terapia. Ningún caso la rigidez y excesiva seriedad del terapeuta es asumida como profesionalismo. Por el contrario, en las ciencias humanas la calidez y las manifestaciones afectivas posibilitan la intervención terapéutica. Si por alguna razón el psicólogo debe cancelar las citas, por ejemplo, para asistir a un congreso o algún evento, se debe hacer sentir al consultante importante, llamar con anticipación a cancelar, dar una nueva cita y alguna explicación. Son métodos prácticos para que el proceso no se interrumpa y el consultante se siente respetado. La psicoterapia es un proceso de autodeterminación, por lo tanto el psicólogo no debe sentirse ni culpable por las decisiones y las autodeterminaciones del consultante, siempre y cuando considere que ha cumplido con un trabajo de manera ético y competente. En psicoterapia se sabe la fecha de iniciación del proceso pero no la fecha final, porque depende de cada consultante, de la situación problemática, del ritmo individual del proceso, etc. Por lo tanto no debe el psicólogo aventurarse prometiendo o dando el número de sesiones aproximadas. Esta pregunta de Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades. 40, 15, 60 a. Observación y entrevista. 26. ¿Cuánto durará?
Es frecuente en las primeras sesiones, ante ello lo sugerido es explicar las variables y particularidades de cada intervención. Evitar hablar de casos similares es oportuno cuando de psicoterapia se trata, porque el consultante puede sentir homologaciones que a lo que conducen es a sentirse minimizado o masificado. Recordar fechas importantes. Cumpleaños del consultante, aniversario de la pareja en terapia, etc., puede ser valioso si el nivel empático y aceptación es adecuado en la relación psicólogo-consultante, S. Depende de cada relación establecida y del estilo terapéutico, pero se sugiere que en tanto se esté desarrollando una intervención en terapia, no se acepte invitaciones que puedan comprometer los afectos del consultante y psicólogo. Es necesario decir que el consultante percibe al psicólogo como un ideal por el mismo manejo que se hace en psicoterapia. Pero que si no lo es así como él lo ha idealizado, se presenta desilusión y la intencionalidad misma de la psicoterapia se pierde, y el proceso no puede concluir con el éxito esperado. Es necesario aprender a desengancharse ante las preguntas de índole personal y ante las peticiones de juicios valorativos. La razón está en que es importante que el consultante asuma y tenga sus propios criterios ante sus propias vivencias, y que en lo posible no establezca paralelos entre su vida y la vida del psicólogo. Por prodigiosa que sea la memoria del psicólogo, se debe realizar historia clínica y llevar luego de cada sesión fichas de seguimiento y control incluyendo contratos y tareas terapéuticas. Con ello se garantiza que el psicólogo logre en cualquier momento obtener un recuento de los eventos y vivencias significativas del consultante. Además de ser necesaria una remisión, poder elaborar la ficha de la forma más competente posible. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A, observación y entrevista. 27. Regla general en la entrevista clínica es que el consultante perciba desde el primer momento que todo lo que él diga será información confidencial, y que en ningún caso va a ser utilizada en su contra o si, por ejemplo, la entrevista se está dando dentro de una intervención de pareja, la persona voz puede sentir temor de que el psicólogo transmita sin autorización esa información al otro miembro de la pareja. La entrevista clínica, como ya se explicó en generalidades de la entrevista, cumple con unas fases y principios metodológicos, pero sería perniciosos, además de absurda, intentar planificar y estructurar lo que se acontecerá en el transcurso de la sesión terapéutica. Con esto no se pretende expresar que el psicólogo simplemente acuda a psicoterapia, no, por el contrario él guía el proceso, pero debe posibilitar con la mayor flexibilidad que sea el consultante el que jerarquice y estructure sus diálogos a partir de su sentir y no de lo que estructure relevante el psicólogo. Es oportuno entender que realizar psicoterapia es una labor agotadora y desgastante por los niveles de atención constante que exige, por ello lo sugerido es que cada psicólogo entienda cuál es el número aproximado de sesiones que puede atender competentemente. El psicólogo debe sentirse seguro de lo que hace, no contradecirse, y si comete algún error tener la capacidad para aceptarlo sin temor de perder la credibilidad. Las primeras sesiones de entrevista clínica deben ser dirigidas o supervisadas por un terapeuta con experiencia en el área, con esto se garantiza un adecuado aprendizaje y respeto por el consultante. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A, observación y entrevista. 28. Es honesto y recomendable que no se atienda en psicoterapia a una persona que cause aversión al psicólogo, ello obstaculizaría el desarrollo sano del proceso de intervención. La psicoterapia debe finalizar en algún momento, y ello acontece cuando el consultante logre luego de un momento de retroalimentación dimensionar su pasado, su presente y dimensionar si es necesario su proyecto de vida. El psicólogo no debe esperar que el consultante sea feliz, lo máximo que se puede esperar es que el consultante aprenda a manejar en forma asertiva su existencia, ello sugiere que no se caotice por los conflictos inevitables que por el solo hecho de vivir se tienen. Fases en el proceso psicoterapéutico en entrevista clínica. Las siguientes fases son solo una guía para el psicólogo que desea realizar su intervención en el área clínica. Primera fase o fase sintomática. En esta el consultante llega con síntomas, estas primeras sesiones de catarsis están acompañadas por reproches, quejas, autorreproches, críticas, frases negativas, y desesperanza y de peticiones mágicas para salir del estado caótico en que se encuentra. Esta fase es de difícil manejo porque en ella es vital además de escuchar atentamente y posibilitar la catarsis permitir descentrar al consultante del síntoma, posibilitar el entendimiento de la razón de ser de la psicoterapia, la toma de conciencia de que el psicólogo no es quien va a responsabilizarse de los problemas, ni tampoco va a dar soluciones mágicas a Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A, observación y entrevista. 29. Ellos.
En esta primera fase, que no implica primera sesión, se debe establecer el contrato terapéutico, horarios, honorarios, tareas terapéuticas, sitios de encuentro, etc. Segunda fase o fase de conciencia y crecimiento. El objetivo de esta fase es lograr que el consultante mire otras posibilidades, que se sitúe en su cotidianidad y que inicie, si lo desea, un proceso paulatino de cambio. Esta fase las tareas terapéuticas son clave para poder realizar un adecuado seguimiento y dimensionar el compromiso real con la psicoterapia y con el proceso de autodeterminación. Es importante señalar que en esta fase se pretenda el mayor número de deserciones porque el consultante considera que ya ha salido de su crisis. Tercera fase o fase de creación. En esta el consultante crea sus propias alternativas y recursos para el manejo adecuado de su vida y de futuras crisis, es decir, hay evitar la dependencia psicólogo-consultante. Con ello no se quiere decir que esto no pueda regresar a psicoterapia, lo que se pretende es que logre autonomía y autodeterminación, que como ha dicho son las metas claras establecidas en este tipo de intervención. Lección 2. Modelo organizacional. En el área laboral, la entrevista juega un papel decisivo, por diversos aspectos. En primer lugar porque el psicólogo que se desempeña en esta área por lo general está vinculado a la empresa, en el área de recursos humanos y es desde Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 a, observación y entrevista. 30. Allí donde se trazan los proyectos y planes de acción tendientes a generar bienestar organizacional e individual, y en esta misión el psicólogo es el puente comunicacional entre los proyectos, la empresa y los empleados. Fases de la entrevista organizacional. Preparación de la entrevista. Revisión de la hoja de vida. Destinar tiempo suficiente para realizar la entrevista. Clarificar los objetivos. Preparación de preguntas básicas. Desarrollo de la entrevista. Corresponde a 3 fases. Rapport, fase para proceso empático. Clima. Realización de la entrevista. Cierre. Posibilita la retroalimentación. Entrevista de selección de personal. Fases. 1. Preparación. Lectura de la carpeta de aspirantes. El objetivo de esta fase es obtener la mayor información posible sobre el aspirante, sus antecedentes, sus aspiraciones y sus actividades con el fin de orientar en forma conveniente la entrevista. 2. Realización. El objetivo de esta fase es la creación de un medio ambiente adecuado. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 a, observación y entrevista. 31. 3. Contenido de la entrevista. Esta presenta 2 momentos. El primero hace referencia a la ampliación de la información a partir de la lectura de la hoja vida o inscripción, información que hace referencia a la motivación, liderazgo, creatividad, comunicación, percepción, experiencia laboral, nivel educativo, etc. Y el segundo aspecto hace referencia al análisis y discusión de un caso en el cual el entrevistador puede evaluar la capacidad de manejo de las situaciones conflictivas y búsqueda rápidas de alternativas y soluciones. Usualmente, los casos propuestos se desarrollan en forma individual y posteriormente con un grupo de aspirantes. 4. Cierre de la entrevista. Como se ha mencionado siempre, en el cierre de una entrevista debe hacerse un resumen y permitir un espacio de retroalimentación, y especialmente en este tipo de entrevista debe darse la oportunidad al aspirante de preguntar y aclarar las dudas que regularmente surgen luego de finalizada la entrevista. 5. Análisis, discusión y concepto final. En esta fase se incluye la calificación individual que se determina a partir del perfil requerido por la organización. Se debe ordenar la información, realizar la interpretación pertinente y escribir el concepto final y dirigirlo a quien corresponda. Análisis, valoración del informe. Luego del proceso anterior debe escribirse un informe de los datos obtenidos y la apreciación profesional del psicólogo. Usualmente la decisión final de ingreso no le corresponde tomarla al psicólogo, pero su informe sí es vital para poder optar por Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 a, observación y entrevista. 32. Un determinado candidato. Lección 3. Modelo educativo. Corresponde al trabajo realizado por el psicólogo en el espacio escolar. Este tipo de entrevista se divide en 2 partes. La primera hace relación a la entrevista y la intervención del psicólogo en el espacio escolar y su lugar de práctica profesional. La segunda hace relación a la entrevista de selección, que puede incluirse como parte del trabajo del psicólogo educativo. Generalidades en entrevista educativa. El psicólogo educativo no debe asumir su desempeño profesional pensando únicamente en el trabajo con los alumnos, sino que su visión debe ser amplia y holística. Ello quiere decir que es necesario involucrar toda la comunidad escolar a la que ella pertenezca.
El psicólogo educativo, cuando realiza entrevistas de intervención psicoterapéutica, de selección, debe de entender que los conflictos de los alumnos son multicausales y siempre tienen dentro de sus componentes factores relacionales, que en la mayoría de los casos tienen relación con los padres o adultos con los cuales convive el estudiante, de donde es necesario realizar una psicoterapia con todas las personas coautoras de la situación conflictual. Jamás hacer alianzas con estudiantes o directivos. Los estudiantes necesitan reconocer en el psicólogo un profesional que inspire dos aspectos básicos: credibilidad y confidencialidad, de lo contrario es imposible acceder al mundo grupal e individual de los alumnos. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A, observación y entrevista. 33. Lo sugerido es conocer qué se trabaja en psicología educativa y cuáles son las expectativas del colegio al contratar un psicólogo. Hace referencia a la intervención en psicoterapia, psicoorientación, seminarios, diagnósticos y tratamiento de problemas del aprendizaje, diseño de planes y programas a nivel de activación de procesos psíquicos superiores, encuentros con jóvenes a partir de las inquietudes y necesidades del grupo, encuentros y escuela de padres, entrevistas de admisión, valoración psicológica, etc. Las expectativas del colegio regularmente giran en torno a la solución de problemas relacionados con aprendizaje, hiperactividad, maltrato, etc. Antes de iniciar cualquier tipo de intervención, buscar el nivel de empatía y aceptación por parte de los alumnos y profesores. Toda información obtenida por el psicólogo debe ser información que solo él maneje, incluyendo obviamente las historias clínicas. Los informes dirigidos a los directivos del colegio deben ser claros, concisos, escritos en una terminología profesional sin tecnicismos, informes periódicos que correspondan a un cronograma de actividades que debe ser aprobado por las directivas del colegio en los primeros días de iniciación de actividades. Las aplicaciones test o pruebas psicométricas debe tener una intencionalidad clara. El psicólogo educativo debe poseer una amplia información en aspectos propios de la psicología educativa, pero además debe poseer un manejo muy adecuado y asertivo de dinámicas grupales e intervención en crisis no solamente individual sino grupal. Debe poseer una inmensa capacidad de concertación y conciliación que no permita la posibilidad de manipulación. La intervención en psicología educativa no se reduce a la entrevista, por el contrario, esta solo constituye una parte del trabajo en psicología educativa. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A, observación y entrevista. 34. Lección 4. Modelo social comunitario. Al igual que se planteó en los otros tipos de entrevista antes mencionados, en comunidad, más que hablar de entrevista se realiza un planteamiento general de la intervención del psicólogo en esta área, en donde, como es obvio inferir, la entrevista juega un papel decisivo en todo proceso de intervención. Generalidades de la entrevista comunitaria. Cuando se habla de espacio comunitario, se hace referencia a todo tipo de comunidad organizada con fines explícitos o implícitos que comparten ciertas características en común y no se hace énfasis en comunidad o barrios, subnormales, o catalogados como pobres. Desafortunadamente se ha estigmatizado este trabajo y cuando se habla de intervención en comunidad de inmediato se refiere a sectores deprimidos socioeconómicamente en la sociedad. Para el presente módulo no existe esta estigmatización y hablar de necesidades se refiere a cualquier tipo, no exclusivamente de índole económico o de infraestructura. Además se hace necesario decir, que en toda intervención pero específicamente en la comunitaria el psicólogo debe agudizar su atención a las posibilidades más que a las limitaciones. Este solo hecho permite una visión diferente y esperanzadora del trabajo que se inicie. Carlos Carvajal, psicólogo, quien ha dedicado la mayor parte de desempeño profesional al trabajo comunitario, define la comunidad como un escenario distinto, aunque no en términos absolutos, todo lo contrario, muy relativos, de aquellos a los cuales se ha ejercido tradicionalmente la profesión. Sus dimensiones son generalmente mayores que las de un colegio, un centro clínico, psicológico o de escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A, observación y entrevista. 35. Una empresa, tanto en el aspecto físico como el de la problemática que allí se respira. Aún en el sentido de lo estrictamente psicológico, es altamente inestructurado, no tiene horarios definidos, no existe jerarquías formales, no hay manuales de funcionamiento, ni indicadores precisos para el psicólogo que allí llega a trabar. Todo esto lo hace complejo y difícil de abordar. Pero no porque la comunidad sea un espacio inestructurado ello implique una organización de las actividades que debe desempeñar el psicólogo, por el contrario debe poseer muchísima claridad de los pasos o etapas que debe desarrollar para realizar su trabajo en forma competente.
en el que se identifican las necesidades y posibilidades, es decir, los recursos internos y externos con que cuenta la comunidad, para el logro de sus metas. Diagnóstico comunitario. Hace referencia a una valoración general de todos los aspectos de la comunidad. Es importante decir que muchas intervenciones se dan en este punto del trabajo, algunas comunidades con doble estigmatización, por ejemplo, pobres y cuna de guerrilla o sicario sufren el síndrome de la investigacionitis. Todo el mundo se cree con derecho y se siente con la obligación de averiguar qué pasa allí, en donde surge la problemática y acuden a ella con encuestas diseñadas por expertos que lo que hacen es violentar y respetar los miembros de la comunidad y algunos casos aparecen unas cifras asombrosas que nunca se sabe cómo y con qué criterios va a manejar la opinión pública. Además de lo anterior se sufre otro fenómeno similar. Tesis de grado, con diagnósticos. Los estudiantes extraños a la comunidad llegan y no saben nada de ella, pero luego de 5 tardes de diálogos con líderes se sienten en todo el derecho para hacer cualquier tipo de análisis y juicios valorativos y en el peor de los casos aventurarse a ofrecer Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 a observación y entrevista. 36. Alternativas de solución creadas desde los escritorios y aprobadas por expertos que usualmente no conocen la comunidad y están lejos de la realidad que ella vive. Lo que sugiere a quien es que el trabajo comunitario requiere de una convivencia con la comunidad de en su totalidad, conocer en ella sus valores, sus costumbres, su cultura, su historia, sus motivaciones, sus metas, su cotidianeidad, compartir con los niños, jóvenes, adultos y viejos, tener todas las visiones y todas las versiones. Implementación del programa. Se ha hecho énfasis en que sea la comunidad la gestora y promotora de los proyectos para que sientan sentido de pertenencia, con ello se pretende lograr la continuidad de los procesos. Evaluación. Jamás podrá existir una intervención sin evaluación, esta debe diseñarse e implementarse de las primeras fases del proceso, así la evaluación debe ser permanente y lo es que se realice simultáneamente por personal interno vinculado de forma activa óptimo en el programa y por personal externo quien pueda observar las acciones sin la subjetividad obvia de los autores del proyecto. En todas las fases de intervención es necesario conocer y manejar la entrevista como herramienta imprescindible en el trabajo comunitario, cumpliendo las generalidades ya mencionadas en este curso. Lección 5. Modelo forense. Entrevista forense. Es relevante tener en cuenta que en cada escenario donde se realiza una entrevista tiene sus particularidades. Definitivamente no es lo mismo realizar una entrevista laboral, clínica, a una entrevista de tipo forense ya que cada una tendrá Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 a observación y entrevista. 37. Un objetivo distinto, como lo hemos visto en los otros capítulos y lecciones. En el caso de la entrevista forense no se acude a una intervención terapéutica o una evaluación psicológica, con un psicólogo forense por su propia voluntad. Ya fue este tipo de entrevistas se hacen a raíz de un hecho delictivo, una violación, un abuso sexual, un secuestro, asesinato, un asalto, un fraude, una agresión física, etc. Por consiguiente existe una víctima y un victimario, y en ocasiones algún testigo. En la entrevista con las víctimas se torna compleja, ya que su estado emocional se encuentra alterado por el hecho delictivo vivido, donde muy seguramente se bloqueara al momento de recordar el evento, teniendo sentimientos de rabia, rencor, y castigo para el agresor. Para el victimario o responsable, presunto, la situación no cambia, tratará de manipular la información minimizando los hechos y mostrando una salud mental y estructura de personalidad adaptada, dejando ver que es una persona incapaz de haber realizado un delito. No se puede olvidar que todas las víctimas son víctimas ni todos los victimarios son victimarios. Objetivos. Es un medio para ampliar información. Establecer una relación con el entrevistado para posteriormente cotejar la valoración obtenida por él mismo, en las pruebas objetivas con lo que manifiesta cara a cara y constatar en qué factores se han producido diferencias, así como su posible justificación. Interacción estructurada que se inicia con un propósito específico y centrada en un contenido concreto. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 a observación y entrevista. 38. Preparación de la entrevista. Organizarla eficazmente. Programar temas prioritarios. Planificar y mantener un ambiente sereno, desenvuelto y de entendimiento. Errores comunes durante la entrevista. Escuchar inadecuadamente. Usar un vocabulario no acorde al nivel y capacidad de razonamiento del entrevistado. Hablar demasiado. Intimidar al entrevistado. Sugerir las respuestas que deseamos obtener mediante preguntas retóricas.
Anotar demasiado. Etapas en la entrevista forense. Identificación del problema. Elaboración de inferencias. Propuesta de solución. Fase final. El cierre. Se explican mediante informe, los resultados obtenidos y conclusiones. La devolución de información puede darse al interesado, o al juez que solicite el informe. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A. Observación y entrevista. 39. Capítulo 2. La entrevista según su propósito. Lección 1. Entrevista de tensión. Su objetivo principal es evidenciar el comportamiento del entrevistado en alguna situación compleja o tensa. Con el fin de provocar una reacción inesperada, que le sea difícil autocontrolarse, se recomienda no utilizarla en personas conflictivas emocionalmente. Lección 2. Entrevista no estructurada. Se requiere mayor habilidad y experiencia por parte del entrevistador. Blanco, 1982, sostiene que, con el fin de evitar valoraciones subjetivas erróneas, prejuicios y divagaciones, entre muchos otros problemas, el entrevistador efectivo y acertado debe tener una seria preparación profesional y una experiencia de 1000 entrevistas como mínimo. Lección 3. Entrevista semi-estructurada. Existe un grado de libertad de acción, y esto logra agilizar la entrevista, pero al igual que otro tipo de entrevista, tiene unos objetivos y un plan de desarrollo predefinidos. Este tipo de entrevista permite alternar el uso de preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. Esta puede ser una forma de entrevistar muy completa, ya que permite profundizar en las características específicas con mayor libertad y flexibilidad al momento de obtener información. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A. Observación y entrevista. 40. Lección 4. Entrevista estructurada. Recoge información acertada sobre aspectos determinados, suele ser muy rígida y su conducción depende de una estructurada predefinida. Se basa en una serie de preguntas predeterminadas que permite la unificación de criterios, sin embargo no permite que el entrevistador tenga plena libertad al momento de preguntar en el momento de la entrevista. En muchos casos se preparan previamente las preguntas detalladas, esto permite que el entrevistador se concentre en las respuestas y ayuda al entrevistado a mitigar el nerviosismo. Lección 5. Entrevista grupales. Sucede cuando varios individuos son entrevistados por uno o varios entrevistadores simultáneamente. Una característica importante de este tipo de entrevista es mantener la serenidad e intentar trabajar de forma positiva con el grupo. Un segundo aspecto a tener en cuenta, y no menos importante, hace parte de la observación directa, cuyo objetivo principal es ver la reacción de los entrevistados ante un análisis de caso o una pregunta específica. Una entrevista grupal puede llevar a una entrevista individual. Es usada comúnmente en el contexto organizacional. Capítulo 3. Intervención en crisis. Cuando se asume el rol de psicólogo, se asume implícitamente la posibilidad de la atención de urgencias, o denominada también atención en crisis. El psicólogo debe tener la claridad que en estas situaciones de lo que debe hacer en estas Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A. Observación y entrevista. 41. Situaciones. Este tipo de entrevista no incluye solamente al consultante, sino a toda persona que requiere ser asistida en una urgencia psicológica. Lección 1. Definición de crisis. Es un estado transitorio de intensa carga afectiva generado por la dificultad en evaluar objetivamente las circunstancias actuales, lo que conduce al desarrollo de comportamientos inadecuados. Estos hacen referencia a toda conducta que coloque al consultante y su entorno en circunstancias peligrosas que atentan contra la integridad individual de personas y objetos. Lección 2. A causa de la crisis. Una crisis se desencadena ante todo por situaciones que implican una pérdida, ya sea esta real o imaginaria. Pérdida de la salud, de dinero, afectiva, de un familiar, del trabajo, etc. Generalmente en una crisis se observa y se indaga antecedentes de evento traumático de cualquier índole. Sentimientos que se despiertan ante la falta de control sobre dicho evento. Bloqueo emocional ante la sensación de imposibilidad para resolver el evento, es decir, imposibilidad de generar alternativas en la generación del conflicto. Lección 3. Tipos de crisis. No todas las crisis son iguales, estas varían en su intensidad o duración de acuerdo al evento traumático o situación de pérdida desencadenante y a la estructura previa de la personalidad del individuo. Sin embargo, la crisis puede ser Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A. Observación y entrevista. 42. Reconocidas si se dan algunas o varias de las siguientes características. Invasión de la persona por sentimientos de angustia, tristeza o ira. Sensación de pérdidas de control sobre los propios actos. Descarga o incremento de la actividad motora.
Búsqueda de soluciones desorganizadas. Dificultad para evaluar la realidad. Toma acelerada de decisiones. Cuestionamiento de los valores personales actuales. Actualización y magnificación de eventos dolorosos anteriores. Ideas fijas y repetidas. Sentimientos de que todo es amenazador. Lección 4. Aspectos a tener en cuenta. Además del reconocimiento y valoración de las anteriores características, es necesario tener en cuenta algunos factores o elementos para poder realizar entrevista en crisis. Las decisiones importantes que pretenden ser tomadas por el consultante no deben ser asumidas en momento de crisis, de donde la labor del psicólogo consiste en dilatar sin agredir, negociando con el consultante el tiempo para la toma de decisión. Evaluar rápidamente la posibilidad de descarga agresiva hacia sí mismo o hacia los otros. Decidir rápidamente si la situación amerita remisión y establecer los contactos pertinentes. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A. Observación y entrevista. 43. Evaluar los contactos vitales del consultante. Familia, amigos, pareja, hijos, etc. Usualmente son decisivos y aportan en un proceso de acompañamiento. Lección 5. Características del psicólogo. El entrevistador debe ser cálido, respetuoso, pero ante todo decidido, no dejarse atemorizar por amenazas del entrevistador. Cualquier indecisión puede ser punto de apoyo para incrementar estados de ansiedad o descontrol de este. Específicamente en esta entrevista es necesario identificar de inmediato el factor desencadenante de la crisis. Regularmente existe un último evento disparador. Por último, es necesario tener en cuenta que en momentos de crisis no funcionan los razonamientos lógicos. A veces puede ser más oportuna una confrontación, un adecuado acompañamiento facilitando o aplazando según el caso la catarsis, que un discurso acerca del deber ser. Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades 40, 15, 60 A. Observación y entrevista. 44.